Un lugar que la mayoría de ticos cuando fuimos niños, mae, vinimos con emoción y con alegría, pero que ahorita de grandes, mae, no vemos ni sentimos de la misma manera. Ya sea por nostalgia o a la hora de entender un poco de la historia, el contexto detrás de lo que pasó en este lugar antes, mae, definitivamente resulta interesante. Bueno, y es que curiosamente la historia de este lugar transcurre un poco al revés, porque hoy en el piso en el que corren un montón de chiquitos jugando, antes había uno de los centros penales en Costa Rica más temidos y que algunos llegaron a conocer como el mismo infierno en la tierra. Hoy vamos a recorrer el Museo de los Niños de Costa Rica, un lugar que muchos atesoramos como un lugar divertido e inocente, pero que guarda un montón de misterios y secretos de los cuales vamos a comentar más adelante y ver cómo está el museo ahora en comparación a cómo lo recordamos. Mae, hoy no vengo en plan como de hacer así un video de terror o un video oscuro. Yo sé que me va a costar, mae, porque en serio este tema de la energía rara y todo lo que pasa aquí es algo que vamos a tratar más adelante, pero yo vengo como más en plan, mae, simplemente de recorrerlo, de ver cómo es que está ahora, como decía hace un rato, mae, es un lugar donde muchos de nosotros vinimos estando pequeños y que, mae, lo veíamos de una forma totalmente distinta. Es que desconocíamos, ¿verdad? Parte de la historia. Sí sabemos que era una cárcel y todo, pero ahora sabemos qué cosas han pasado y qué impacto también tuvo esto en la historia de Costa Rica como tal. Bueno, y es que empezando con un poquito del contexto, mae, ¿por qué es que este lugar tiene una vibra rara o se dice que tiene una vibra rara? Resulta que justo aquí donde estamos, en el Museo de los Niños, lo que había era un centro penitenciario. Una cárcel. Básicamente una cárcel de las más temidas aquí en Costa Rica, para que la gente lo entienda así, donde habían diferentes presos políticos, también varios criminales muy pesados, ¿verdad? Aquí de Costa Rica. Siento que esa energía pues como que se queda atrapada en esas paredes, porque de hecho entras y es como, no es por ser supersticioso, pero se siente como pesado el ambiente. Básicamente un lugar donde estuvieron de las personas más horribles que han estado en nuestro país y que ahora es un lugar bonito infantil. Y una de las cosas más interesantes es que justo al primer lugar donde llega uno al entrar al Museo de los Niños es como este hall principal, esta sala principal, que antes, cuando esto era una cárcel, era también el lugar en común de todos los presos y de todos los reos que habían aquí. Un lugar que ahora está lleno de mesas para comer, de venir a sentarse, a descansar. Antes estaba lleno de presos que venían acá a tener un espacio como en común, que venían a comer, a hablarse unos a otros, y que ahora estamos aquí tranquilamente. Y que mae, curiosamente, de hecho, hay una excursión ahorita, hay como un kinder, una escuela ahí, o sea, es un lugar lleno de vida, es un lugar, digamos, para aprender y así. totalmente distinto a lo que fue. Pero igual vamos a dejar todo lo que es el museo penitenciario y todo eso para visitarlo de último. Vamos primero a lo bonito, después vamos a lo turbio, mae. Es muy notorio el contraste justo de lo que acabamos de hablar con lo que es ahora un lugar colorido, un lugar alegre. Se apagó todo. Gente, el contador de espectros ya 1. Y estamos llegando a la primera sala, mae. Estamos en el primer piso del iceberg, literalmente. ¿Esto qué es, Romauro? Huele. ¿Qué le huele? Huele raro, ¿eh? Mae, huele muy extraño. Una de las cosas más curiosas de acá que se suele comentar entre la gente es el olor extraño que se percibe aquí. Mae, no sé cómo explicarlo. Hay muchos comentarios de mucha gente diciendo como que percibe este olor característico como aquí dentro del museo, que hay quien dice que se debe también como a este pasado de que aquí era literalmente una cárcel que no se ha logrado quitar del todo el olor, pero es como algo curioso, mae, huele raro, mae. Este lugar es como un lugar astronómico interactivo, mae. Dato curioso, man, que es una piedra del espacio, en teoría. Oh, ¿es real? Sí. Aquí hay como una simulación de lo que se podría ver como en una estación espacial. Yo creo que de las cosas más reconocibles del Museo de los Niños y de lo que muchos nos acordamos es que había una estatua de Franklin Chang que daba miedo, mae. Si hay alguien de otro país viendo esto, mae, Franklin Chang es un astronauta costarricense, mae, que llegó a la NASA, o sea, un mae increíble, que le hicieron como una estatua aquí en el museo, pero que daba miedo, mae. Yo no sé por qué la hicieron como de terror. Y creemos que estaba aquí, mae, no recordamos muy bien, parece que la quitaron con obvias razones. Mae, ¿sabe qué es triste? Que tengo que usar el banquito de aquí para poder subirme. No me veo. Estamos entrando a una segunda sala, igual es como astronómica, como del espacio. ¡Puta susto! Rocas de la superficie de Marte. Dice. Uy, mae, aquí hay rocas de Marte. ¿Dónde está? ¿Dónde está el planeta Vegeta? Vamos a experimentar un terremoto.
Mae, empezamos con las cosas perturbadoras. Esto es algo que yo no entiendo qué hace aquí. Mae, me siguió con la vista, no me vea, me está viendo. Uno más para el contador de espectros. Mae, esta vara da miedo, es como un árbol aquí que debería ser bonito, no lo es. Y que lo tienen aquí tranquilo, mae. De no sé, chill, mae. Hay que estar chill de cojones aquí. Y otra de las cosas que se suele hablar mucho de acá es que hay una constante sensación como de sentirse observado, mae. Tiene un nombre, lo voy a poner por acá. Es como extraño el hecho de que aquí, mae, usted siente que lo están viendo, mae. Si a ustedes les gusta el terror, cáiganse. Demonios, es Julián Baljota. No, esto que viene es como la evolución de las casas en Costa Rica, digamos, desde que eran como chozas precolombinas, ¿verdad? Hasta ya la casa moderna, entonces... Aquí hay muchos dibujos que lo ponen incómodo a uno, mae. Mae, aquí es como una parte muy histórica. Sí, digamos, como de Costa Rica como tal. Mae, aquí nosotros no venimos precisamente a eso, pero si usted realmente pregunta a las personas que están aquí atendiendo, mae, le explican todo súper bien de historia y todo eso. Venimos a asustarnos, no venimos a aprender, pero bueno. La olla de carne no es tica. No. Mae. No. Evidentemente se adaptó a Costa Rica, ya lo que usted con olla de carne vendía, pero digamos, el concepto principal no es tico. Se fue adaptando con el tiempo. Mae, así se ve una olla de carne cuando uno la saca de la refri. Mae, sí, todas cortadas. Nadie, literalmente nadie. Mi abuela un domingo al almuerzo con el mayor calor del mundo haciéndonos olla de carne. Mae, para los que no conocen aquí un poquito de historia, esta es la cegua, mae, es una leyenda urbana de Costa Rica y que se le sale a los hombres infieles. O sea, si usted era un hombre infiel, la cegua se le aparecía, que es como una mujer con cabeza de caballo. A mí nunca me va a pasar, nunca me va a salir la cegua. Yo creo que aquí puros hombres fieles. Nunca nos va a salir la cegua. La apareció 4 veces ahorita en la mañana. Esas son muñecas de trapo. Esas muñecas así, digamos, esos eran los juguetes de antes de las chiquitas. Pero ¿por qué? Así eran. Bro. Daban miedo. Ma, yo no podría tener eso a la par de la cama, por Dios. Que estamos llegando como a un lugar que es como más de reptiles y algo así. Ma, eso es para niños, digamos. Usted no va a venir aquí a ver un transbordador espacial real. Aparte de la estatua perturbadora de Franklin Chan, había otra del doctor Clodomiro Picado, creo que lo dije bien, mae. Bueno, que fue un doctor importantísimo que descubrió el suero antiofídico aquí en Costa Rica, la penicilina, y que para conmemorarlo, literal, también le hicieron como la estatua más horripilante que puede haber. Creo que nunca la he visto en la vida real, solo la he visto en fotos, y las fotos que he visto en serio me paran los pelos, madre, da miedo. Y ahora el lugar donde estaba esa estatua está como cerrado permanentemente, madre. ¿Qué creemos? Actividad poltergeist. Five Nights es Clodomiro Picado. Este video nuevamente está siendo posible gracias a Esteban, que me lo volvió a prestar, y la cámara también. Este también es uno de los lugares más famosos, que es donde está como la sonrisa, como los dientes, que es, mae, cuando usted piensa en un backroom, esto es lo que se le viene a la mente, literal. Mae, hay un olor a pedo aquí, mae. Uy, mae. Mae, esto es un jumpscare, mae, qué miedo. Esto es como una sala del hospital, para mí un poco realista. No hay 38,000 personas haciendo fila. Mi bro cuando se queda dormido en la pijamada Se siente nervioso. Se siente como Albertillo. ¿Qué me dice, Firulais? Seas tonto, ¿no? Mae, qué da miedo, ¿eh? Ahora sí, la prueba de la verdad. ¿Cuánto mide Romauri? Bueno, como 1,82. 1,80, yo no me quiero medir. Como un 81, un 80. 99 centímetros. Ma, ya casi llega al metro. Bueno, Diego Garro, Es grave, doctor. todavía no sabemos. Su cita se atrasó 9 años y medio. Le daremos los resultados para ahí del año 83. Santo cielo. Mae, ¿cómo está cambiado el Museo de los Niños? Ya tienen atracciones de TikTokers acá. Julián Baljota. Y Corny, mae. Ahora venimos como a un estudio de radio. Nos van a poner a cantar villancicos. ¿Quieren ustedes escoger la canción? Está la de, pero mira cómo beben los peces en el río. Mae, literal acaba de buscar la letra de los peces en el río. Ma, es que quiero cantarla bien. Está lavando y prendiendo en la cortina. Ah, está mal aquí. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Llegamos a una de las partes, creo que más pesadas por la cantidad de historias también que he escuchado de este lugar, que es que aquí hay un helicóptero de guerra, se podría decir. Era como para
Yo no sé si era provisiones o algo así. Es un helicóptero de combate, no sé el nombre, ma, también lo vi en el video este del iceberg del Mont San Pedro, pondré una foto aquí, y que literal este helicóptero que está aquí se usó, hay fotos de este helicóptero donde están, la verdad no sé quién usó este helicóptero, pero el asunto es que se usó, mae, se le puso la No sé piel por qué, de pero- gallina, aquí, mae, es muy común que pase eso, los escalofríos aquí en la espalda, mae, el contador de espectros aquí ya reventó, y yo les voy a compartir una historia personal, algo que a mí me pasó la primera vez que yo vine aquí al Museo de los Niños, y es que justamente me tomé una foto en este helicóptero, creo que en la foto estaba yo, estaba mi hermana y creo que estaba mi papá, y en el momento nos tomamos la foto y todo bien. Ese día al llegar a mi casa y al ver las fotos, a mí me pareció raro porque me acuerdo que mi papá hubo una foto que no nos dejó ver, y es que al parecer en una foto que nos tomamos en este helicóptero, a la par de nosotros había salido un chiquito que no estaba ahí. Estábamos solos en este lugar como en este momento, y justamente en una foto había salido a la par de nosotros un chiquito, mae, un niño. Yo no vi esa foto, mi papá no me dejó verla, pero mae, es algo que me parece muy curioso y que también he escuchado de terceras personas que les ha pasado algo similar. Y bueno, mae, ahí se los dejo para que les quede rebotando si a ustedes les ha pasado algo similar viniendo aquí, para que me digan en los comentarios. Y mae, qué loco, qué loco. Bueno, aquí estamos dentro del helicóptero, mae. Es un espacio súper pequeño. De hecho, sí hay cabina. Pensé que no había, pero está ahí también súper pequeña. Y es un espacio literal para que los chiquitos nada más vengan y sientan lo que es estar dentro de un helicóptero. No hay mucho más. Bueno, realmente no sé qué podía haber en un helicóptero. Nunca he estado en uno real. Después del helicóptero quedan realmente pocas cosas que ver acá, como en el recorrido normal que tiene el museo. Como mi primer decreto como presidente de la República, voy a establecer caldosas gratis para todos los costarricenses de lunes a miércoles de 5:30 de la mañana a 3 de la tarde. Todos los carros para poder circular necesitan una insignia Autobot o Decepticon, depende de sus ideologías, y se prohíbe el frescoleche de chocolate. Gracias. En un albertidato curioso que me vino a la mente en ese momento, este Museo de los Niños fue el primero en Centroamérica, igual que como con el barrio chino, el museo acá de los niños en Costa Rica fue el primero en Centroamérica y se inauguró en 1994. Vamos ahora sí a ver la casa inclinada. Da la sensación, no se va a notar en cámara, pero estamos inclinados. Uy, ok. Acabo de descubrir que tengo vértigo, pero está interesante. ¡Diablos! Se nota en cámara, está locura. No, se ve normal. Nadie. Michael Jackson. Es que estoy seguro que en la cámara no se nota, pero esto está inclinadísimo y se siente horrible, siento que voy a voltear las patas para arriba. O a lo mejor puede ser que me acueste normalmente. Así. Ajá. Lo que se siente feo, siento yo, es como caminar así. Esta silla es como lo único recto que está aquí al parecer. Dicen que si uno se para aquí, como que hace un efecto extraño. ¿Cuál es la cuarta? En serio, pues estoy normal, yo estoy de chill. Pero en la cámara no se ve, digamos, ¿verdad? Ve, ya de aquí se ve lo inclinado que está de aquí, mae. Nos están poniendo un reto de subir esta escalera viendo al espejo que está ahí y sin agarrarse de la baranda, mae. Es que estoy seguro que no se nota, pero un desliz y me quedo sin dientes. Voy a intentarlo, mae. Ok. Soy yo, no cuesta tanto. Vamos a ver la bajada, ¿qué tal? Ok, siento que me va a explotar. Ok, la estoy pasando mal, la estoy pasando muy mal. Eso, bien. Uy, mae. La bajada es lo que más cuesta. La sangre de Cristo. Ay, no sea tan hijo de puta. Ya aquí volvemos de golpe a lo normal. No puede ser. ¿Cómo ven? Diego alto, No me puedo quedar como así. Mini roadie, Bueno, ya salimos de la casa de distorsión. Llegó un punto donde casi nos vomitamos. En serio, como que juega mucho con el vértigo, con estas sensaciones de mareo. Creo que ha sido la cosa más loca como de aquí, lo que más me ha gustado. ¿Qué demonios con ese caballo? Véalo de frente, véalo de esto frente. normal en un museo para niños. Me está siguiendo. No me vea. Uy, se movió yo. Se puede ordeñar. Bueno, mi gente, vamos a ordeñar una vaquita aquí en la finca
en la finca Garro. Usted tiene que agarrar y jalar. Eso es pura práctica, mi hermano. Esto lo hacía papá allá en la finca Los Mora. Por todos lados. Si yo coloco mi mano acá, se va a convertir nada más en una hebra, porque lo que está haciendo es fortaleciendo, literal, o haciéndose más fuerte para unirse a nosotros. Entonces, agarras el cilindro y ahora con las manos que tienen sueltas van a estirar su dedo índice y se van a tocar. Es un chispazo que he hecho, yo creo. Y si duele. Más o menos. Más o menos. Tranquilo, más se las en chiquitos, tranquilidad. ¡Ay, jaló un montón! Y bueno, ya ahora sí podemos decir que terminamos como tal el recorrido del Museo de los Niños. Ahora toca visitar el Museo Penitenciario. Eso supongo que es como un mapa de la cárcel vieja. Mae, de hecho, ahí lo que hay es historia de hecho, podemos ir a leer eso para a donde estábamos nosotros ahorita. Este hall de aquí, digamos, es ese espacio libre que es aquí, ve, que antes era como sin techo, como el centro en común donde la gente salía y todo, lo típico que uno ve en una cárcel, ¿verdad? Básicamente este lugar donde estamos ahorita era el patio a donde los reos, ¿verdad? Pues se asoleaban, tenían acceso a baños, también a letrinas que llaman. Esta torre que vemos acá con forma de lápiz, por así decirlo, aquí no se nota, ¿verdad? Pero afuera es como un lápiz, digamos. Era de vigilancia, es un diseño panóptico. De aquí, de ahí arriba se podía ver todo el centro penitenciario. Entonces habían oficiales, evidentemente armados así, vigilando todo eso, vigilando la actividad que hacían los reos, aquí también. O sea que aquí donde estamos viendo el point of view, la vista que tenían los reos con todos los policías vigilándolos, que no estuvieran haciendo nada raro. Y es que, mae, ya estando en el propio museo penitenciario, es donde ya en serio, mae, después de la vibra linda, después de esta vibra de enseñar, mae, usted llega aquí y es algo totalmente diferente. Están las celdas abiertas. Es un pasillo que dejaron prácticamente igual a como estuvo en el momento donde aquí estaba la penitenciaria. Obviamente no es lo mismo. De hecho, lo que ponen es como una especie de maniquís como representando a los reos de esa época, pero, mae, es lo que más mala vibra da. De hecho, mae, vea los dibujos que hay en las paredes también. Ve aquí, hay dibujos. Que esto, vean, grabados y todo eso, ahora es original. Eso. Es que vean nada más este cuarto. Esto era una celda real, probablemente sin la luz claramente, pero mae, aquí estuvieron presos, personas que cometieron cosas horribles en su momento, o incluso gente que acabó aquí que no había cometido ningún delito y que siendo inocentes los trajeron a la penitenciaría, porque tristemente es algo que pasaba mucho más, sobre todo así un poco de contexto histórico. Después de la guerra civil que hubo acá, mae, había gente que solamente por ser desertor del partido ganador de ese entonces los traían acá, fueran soldados, fueran políticos, fueran civiles, mae, los traían acá, los interrogaban y que muchos llegaron a pasar los últimos momentos de sus vidas en una de estas celdas. Otros, por otra parte, sobrevivieron, salieron de ahí y son los que dan estos testimonios de que en serio haber estado aquí se sentía como un infierno en la tierra. Como les estaba diciendo, prácticamente todo este pasillo está como en un buen estado de conservación, o que se ha conservado bien. Estos son los portones de las celdas originales y en serio resulta interesante, mae, el contraste que hay entre un lugar que es infantil, de aprendizaje, para que los niños se diviertan, a usted poder venir a un lugar donde fue una celda donde pasaron cosas muy feas, mae. Aquí estuvo una persona que rayó eso en el piso en algún momento. Mae, no sé qué suena como una ambulancia, ¿será afuera? Algo muy curioso de acá, de esta parte del museo y que antes estaba en la penitenciaría, es la cantidad de bandas y sectas que había aquí en este momento, pandillas también, todas las tazas y platos, supongo que de la época. Son armas que ellos arrancaban algún tubo y de alguna otra forma, digamos, le hacían filo, le hacían punta y así se defendían, así operaban dentro de la cárcel. Mae, en este museo también me parece curioso que igual traen a los niños, o sea, realmente es un lugar como para aprender. Como dice este dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Para mí va por ahí, mae, realmente educar acerca de esto es como lo único bueno que se puede sacar, reflexionar, mae, y saber que Costa Rica no siempre fue el país más feliz del mundo. De hecho, probablemente ni siquiera lo es ahora. Las letrinas donde los reos hacían sus necesidades. Hay un libro que se llama Memorias de Carlos Luis Sáenz y está totalmente en blanco. Probablemente no se acordó de nada cuando iba a escribir el libro. Hay una celda de citas sexuales, o sea, como de encuentros sexuales. Y es que, también es un poco triste que es algo característico de este tipo de lugares. La perversión humana no tiene límites, se daban todo tipo de prácticas horribles, perversas,
A su imaginación queda, mae. Bueno, mejor no se lo imaginen. Aquí hubo personas en un pasado, ahí dormían, aquí convivían. Aquí habla acerca de los cacheros, y dice que eran hombres que no se consideraban homosexuales como tal, que de hecho cuando tenían coito evidentemente con otros hombres, no los besaban, nada más era como por el hecho de penetrar algo y listo, eso era todo, nada más. O sea, aquí nació el no homo, mae. Esta era una celda individual, está cerrada, pero igual creo que se puede apreciar bien. Eran espacios muy pequeños, demasiado fácil llegar a esta sensación de sentirse encerrado y nunca mejor dicho. Es curioso ver a la rata ahí, pensar en qué representa, y parte de lo turbio e incluso triste es que se decía que llegaban a ser tan precarias las condiciones de vida acá que llegaba un punto en el que los presos literalmente cazaban ratas para comérselas, mae. Esto es una celda inmersiva, mae. Aquí ya podemos ver ahora sí todas las cosas. ¿Dónde era que estaban? El gato ahí. Uy, mae. ¡Qué rayos! Aquí sí no les voy a mentir, mae, se siente una vibra, aquí se siente una vibra más pesada, mae. El Michi ahí. Y este último cuarto que lo que habla es como del cierre de la penitenciaría, cuando se tomó esta decisión y por qué. Y es que es curioso porque compara los espacios como están actualmente con los espacios como eran cuando estaba la penitenciaría. Y aquí enseñan la foto de cómo era esto antes. Y bueno, man, yo creo que todo esto como que da mucho a reflexionar ya uno viniendo de grande años después, comparando la visión que uno tenía cuando vino pequeño o incluso si nunca vino, saber como la historia y un poco del contexto en general. Definitivamente lo pone uno a reflexionar, man. Es algo muy loco, aunque ahora sea un museo de los niños y aunque sean actividades pues educativas para niños, man, siento que hay valor en uno venir ya de grande, aunque sea a ver cómo está el asunto, mae. Aparte de que uno aprende también, mae. Es loco ver el estado de las cosas ahora. ¿Y cómo sintió la visita al museo, verdad? Sí, sí hay una vibra un poco oscura, pero tampoco nada así como del otro mundo, ¿verdad? Mae, una vibra extraña. No vengan solos, mae. Cuando uno viene acompañado con los compas, uno siente menos miedo. Sí, sí. Mae, es interesante y le abre a uno la cabeza, mae. Sí, sí, de verdad. Me siento abierto. Bueno, pues ya terminamos el recorrido, ya volvemos a tener una sonrisa, a sentirnos un poco bien, mae. Hay que valorar lo que tenemos y lo que somos. Mi abuela hablando otra vez. Maes, ojalá que les haya gustado el video, que hayan pasado momentos de tensión así con nosotros, de incertidumbre. Siguiente lugar, ¿qué? Sanatorio Durán, investigando toda la historia atrás de... Vamos al Sanatorio Durán de noche, a las 2 de la mañana. Ya saben. Si les gustó el video, ya saben qué hacer, mae. Dele ahí el likecito, suscríbase. Volvámonos locos todos, más. Estoy empezando en YouTube, ya saben, estoy tratando de ser youtuber otra vez. Así que se despiden aquí los bloggers. Gracias. Y chao, cuídense, los quiero mucho. Ojalá duerman bien hoy. Yo espero dormir bien hoy también.